Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. ¡Fuerza! Invitamos a todos que conozcan la ciudad de Itapé. Estamos en esta playa de Soró. Esto es nuevito. Hicieron un barco que va a ser un restaurante. Y esta playa de agua transparente. Recién nos comentaba la señora que saltaban los pescados allá hacia el medio. Pescados saltando. Acá hay pescaditos para las criaturas para que vengan a divertirse. Ahí se ven todos los pescaditos. Muy lindo y el agua transparente, una playa espectacular, maravillas de la naturaleza que nos ofrece nuestro país. En el Guairá está la ciudad de Itapé, no es nada lejos de la capital y pueden venir a disfrutar en familia. Acá con criaturas chicas inclusive pueden estar porque no es nada profundo en esta parte, hacia allá sí es un poco más profundo, pero acá la playita es fantástica. Después caminar por la playa. Bienvenido al barco. Hoy voy a elevar mi voz y contar en esta canción las maravillas de esta tierra donde yo nací. Vergel donde el follaje adorna sus doradas calles, bellas plazas y cerros y bellas musas por doquier adornan este suelo de ensueños que tierno y bello joyel. En Paraguay el Edén es mi amado pueblo Itapé. En Paraguay el Edén es mi amado pueblo Itapé. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad.
Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás? Siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. En Paraguay el Edén es mi amado pueblo Itapé. En Paraguay el Edén es mi amado pueblo Itapé. A quienes dieron su primer respirar en este bendito lugar. A todos mis compueblanos y a quienes de hogar nuestros hermanos. Un fuerte apretón de manos a Ñuambarete. En Paraguay el Edén es mi amado pueblo Itapé. En Paraguay el Edén es mi amado pueblo Itapé. Es mi amado pueblo Itapé. Es mi amado pueblo Itapé. Bueno, seguimos con el profe Luis. Queremos que nos comente un poquitito de la letra de la música que escuchamos de Itapé. Letra y canción tuya. Sí, letra y música, sí. El título es Mi Edén Itapé, porque consideramos que Itapé es un Edén. Y esa canción surgió justamente en la época de la pandemia. Sí. Y pudimos grabar en el 2020-21. Sí. Y tenemos como una de las canciones representativas de Itapé. Y gracias a Dios tiene mucha aceptación, vamos a decir. ¿La pandemia te inspiró a hacer esa canción? Sí, suelo escribir, pero justamente en la pandemia me inspiró a escribir por Itapé y por todos los compueblanos, como estábamos todos aislados, ¿verdad? Justamente para dedicar una canción a nuestros compueblanos que viven aquí y viven en otros lugares del mundo, ¿verdad? Porque hay muchos itapeños por el mundo, ¿verdad? Qué bueno. Justamente para eso. Una canción, pues justo estaba consultando eso ahí, una canción representativa de la ciudad de Itapé. Ya Sí. tenemos
la canción. sí, Así que vamos a estar utilizando. Sí. Gracias, Fran. A la orden. Bueno, ya estamos con Ceci. Ceci, si te presentás para la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cecilia, por supuesto. Vamos a estar hablando un poquito sobre la fecha fundacional de la ciudad de Itapé, que fue el 2 de mayo de 1672 por Fray Buenaventura de Villasboa. Por supuesto, el nombre de Itapé deriva de lo que sería piedra plana, que sería en castellano. Sí. Ita sería piedra y plana o ancha sería P. Eso también es lo que yo quería comentar. Y por supuesto, nosotros en estos momentos estamos ubicados en la playa de Ixoró, donde ya observaron en el mirador, ¿verdad? Muy lindo. Sí, bellísimo, por supuesto, también en esta parte, por ejemplo, en 1954, ¿verdad? Llegó la imagen de la Virgen de Cacupé en esta parte misma de la ciudad. Fue un momento muy único, ¿verdad? Ya que en esa época se estaba pasando por una crisis enorme aquí en la ciudad, había escasez y por supuesto de ahí también vino mucha esperanza, mucha fe, mucha devoción de los compueblanos. Son muy devotos de la Virgen en Itapé. Claro que sí, así mismo, como saben, también nosotros tenemos nuestra fecha, que sería el 18 de diciembre, conmemoramos a la Virgen de Itapé aquí en la ciudad y por supuesto también todos estamos llenos de fe, de devoción hacia la Virgen de Itapé y de Dios, por supuesto. La Virgen de Itapé, Ceci, sería la Virgen de Paso, ¿verdad? Así mismo, nosotros como comenté, ¿verdad? En un momento vino a visitar la imagen de Cacupé aquí en la ciudad. Después, cuando volvió a marcharse, ¿verdad? La imagen, nosotros los compueblanos también quisimos tener algo aquí en la ciudad y también conmemoramos eso como la Virgen de Itapé, que tiene también su fecha aquí en la ciudad, en donde se celebra, ¿verdad? Excelente, te agradecemos, Ceci, Un placer. que formes parte de Gracias, este programa gracias. tan especial de tu querida ciudad. Gracias igualmente a ustedes. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso más que una pausa es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Y este es un lugar de paz, de tranquilidad en realidad, porque la seguridad, por ejemplo, es bastante buena aquí, ¿verdad? Sí. Y gracias a Dios es un pueblo muy tranquilo todavía, alejado todavía de los vicios, de la inseguridad, ¿verdad? Conste que tenemos aquí, por ejemplo, van a ir a ver la playa, por ejemplo, que se llena a veces los domingos. Y aquí reina todavía, gracias a Dios, la tranquilidad, la paz, uno puede dormir tranquilo. Están los vehículos, la gente dejan a veces en la calle, ¿verdad? Sin problema. Sí, sin problema. Y además que es un pueblo bendecido, ¿verdad? Por la Virgen también, que La tenemos Virgen allá a la de- orilla del río de Itapé, del Paso. Le llaman la Virgen del Paso. Del Paso, sí. Que es la tiene Virgen toda de su historia. Itapé. Es la Virgen de Itapé, sí. ¿Y cuál es la versión de la Virgen del Paso? Y su historia empieza en el año 1954, Sí. con la llegada de la Virgen de Cacupé en su recorrido que realizaba, ¿verdad? Por los Sí. 150 años de la declaración de la concepción de la Virgen. Sí. Y
Ese fue como le dije hace rato, fue un regalo para el padre Arzamendia, de parte del señor Ricardo Garay, que era ministro de Agricultura en esa época, ¿verdad? Sí. Tenía que venir un 16 de septiembre, pero no se pudo por las inclemencias del tiempo. Claro. Entonces acordaron para que puedan traer en diciembre. Y justo fue un 16 de diciembre otra vez. Ese era su regalo como por su boda de plata, ¿verdad? Entonces llegó aquí y tenía que hacer su recorrido al día siguiente, el 17 en Coronel Martínez, el 18 en Tebicuari. Como vino una gran lluvia, entonces no se pudo, no pudieron sacar, el camino era de tierra, ¿verdad? Y el 17 pasó y el 18 ya la gente de Tebicuari vinieron a buscarla, ¿verdad? Con el padre Bollino y lograron llevarla pasando al río, ¿verdad? Porque no había camino, ¿verdad? Se vinieron a buscar ellos y ahí que se produce después el milagro, ¿verdad? Tiene todo su... ¿Cuál es el milagro, Luis? Y el primer milagro era la curación de la señora Dolores Franco, que se curó de un parálisis, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el momento en que llegó, según mi papá, don Roberto Oroa, él era, cuando eso era secretario de la parroquia, sí. Y él era muy cercano al padre Arzamendia. Sí. Entonces, él la acompañaba, ¿verdad? Entonces, trajeron el avión allá hacia Isoró, hacia la playa, ¿verdad? Hasta un lugar escampado donde utilizaban como aterrizaje, ¿verdad? Como pista de aterrizaje. Y ahí bajaron y empezaron a hacer la procesión, ¿verdad? Procesión, y según él relata, hizo un manuscrito, ¿verdad? Relata en eso que la feligresía no estaba lleno, se llenaba el templo, ¿verdad? Todas las horas, hasta la noche inclusive, hasta la madrugada. Venía gente que rezaban, se celebró la misa y así amanecieron todos, ¿verdad? Con mucha emoción y con mucha devoción, ¿verdad? Y después al día siguiente que vino la lluvia grande, ¿verdad? Y que no se pudo salir. No pudo salir, entonces los 2 días ya prácticamente tenía que llevarle en vehículo o en carreta, no sé, ¿verdad? Pero como la condición del camino no daba, entonces no podían llevar. Y entonces volvieron un día otra vez hasta el día siguiente con la misma devoción, según el relata, ¿verdad? Y después, ya el 18, como vinieron a buscarla, entonces ya tuvieron que llevarla, ¿verdad? Y entonces llevaron no había otra opción que era por el camino pasando el río, ¿verdad? Claro. Y ahí le despidieron con mucha emoción, con llanto. Por eso la Virgen del Paso. Por eso la Virgen del Paso, el paso de la Virgen, ¿verdad? Por este camino que se llamaba Paso Tuya, así le llamaban antes porque era el camino del Mariscal López en la época de la guerra, ¿verdad? Y después la curación de esta señora, que según justamente hace poco tuve una entrevista con el sobrino que vivía ahí, comentó que ella sí tenía parálisis, andaba en silla de ruedas, ¿verdad? Y que según la señora le había comentado, le había dicho a sus sobrinos para que le lleven, porque ella le soñó a la Virgen que le dijo que le iba a curar. Entonces le llevaron, dice, y le bajaron al río, se bañó y al rato ya empezó a caminar. Y ese fue el primer gran milagro, ¿verdad? Después hay otros milagros también, pero que no son todavía escritos, ¿verdad? Claro. Y ese fue el inicio, ¿verdad? Fue el inicio. Y siempre con el país Arzamendia a la cabeza, ¿verdad? Excelente, Luis. Espectacular. Gracias a las órdenes. Por todo tu relato, que es parte de la historia de la ciudad de Itapé. Sí, eso es lo que yo conozco porque, bueno, el tema del templo encontré en la historia de la diócesis pero el tema de la Virgen del Paso sí yo conozco bastante justamente porque mi papá, justamente el que relataba, porque él era como era el secretario de la parroquia cuando eso. Y tiene así se conserva la historia. Sí. De lo que le contaron a tu papá, él te contó a vos nos contabas a nosotros y así nos vamos. Sí. Y también está el milagro del cardumen, ¿verdad? Que ya fue en el año
1956, ya un año después ya fue. Ok. La aparición de peces, ¿verdad? Que también forma parte de la historia y que mi papá dice que él vivió ese momento, ¿verdad? Que era justamente 100 metros agua arriba y agua abajo de donde está justamente ahora el oratorio, ¿verdad? Y fue el primero, el más grande. Después hubo otra vez otro que fue ya de menor cantidad. Y justamente en ese momento el padre Arzamendia le dice que se convierte prácticamente en una profecía, ¿verdad? Que él dice que pensaba en ese momento que así, de esa forma, los feligreses iban a llegar junto a la Virgen. Y fue una profecía, ¿verdad? Porque actualmente miles de gente vienen, sobre todo el 17, 18 de diciembre se llena de gente. Así que están todos invitados ya, 17 y 18, sí, sí. de diciembre. Sí, de diciembre, sí. Se festeja el Día de la Virgen del Paso. 18 es su día. 18. Y 17 ya se empieza. Sí, sí, sí. El novenario empieza el 9, ¿verdad? Pero el 17 ya es la víspera solemne y ya se llena de gente prácticamente. Excelente. Gracias, Luis. A las órdenes. Gracias a usted. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Es relajo. Estamos ahí, frente al santuario de la Virgen de Itapé. Estoy rezando por bichos, para que se nos fuera por todos ustedes. Pidiendo para que nos acompañen en todos nuestros viajes, que nos cuide. Sigamos viajando por todo el Paraguay. Para que la maldad se aleje de tu vida. para que bicho no Sea menos ñañá. Siempre, nuestro amigo Campe. Estamos en la ciudad de Itapé, junto a este río, ¿puede ser? Río. ¿Qué río es este? Tebicuarimí. Este es el Tebicuarimí. Presentate para la gente, por favor. Yo soy Lujana Oviedo de González, que más o menos sé la historia de la Virgen cuando vino para acá. Y ahora estoy con esta gente, guapos, amables, que vinieron. La famosa doña Lujana. Y yo ya dije todo. Este es el santuario de la Virgen de Itapé. Es la Virgen de Itapé. Contanos un poco la historia, ¿cómo fue doña Lujana? Y en 1954 que vino la Virgencita acá de Itapé, estaba haciendo un recorrido. Sí. Y el señor Ricardo Garay, que es de Itapé, Sí. entonces él demasiado le quería traer a la Virgencita el 25 años de sacerdocio al Sí. padre Vicente Arzamendia. Sí. Entonces en septiembre ya comenzó la Virgencita a recorrer, pero ellos procuraban de hacer llegar acá en diciembre, porque en diciembre es el aniversario del padre Arzamendia. Ya. Y un 16 de diciembre vino llegando, consiguieron. Y se bajó allá en la pista, en el campo de aviación no teníamos nada. Ahí se bajó. Se armó una pista improvisada. Improvisada que mandó a hacer el señor Ernesto, el cuñado de
don Ricardo Garay, Sí. para que se baje un avioncito para traerle a la Virgencita. Y vino llegando ese día, el 16 de diciembre. Nos fuimos toditos, todo. Itapé estaba ahí parada. Y ahí se bajó don Ricardo con la Virgencita. Le llevamos, estuvimos largo rato ahí rezando, cantando. Y estaba el Paí Arzamendia y también estaba el Monseñor Rodríguez, que cuando eso vivía todavía era el Monseñor acá de él. Y nos fuimos a la iglesia. Y llegamos ahí, las gentes cantaban, rezaban. 16, 17. Iba a pasar a Coronel Martínez. No había camino, no había nada así. Pero vino la lluvia. El 16, la lluvia, el 17, la lluvia. Y vinieron junto al Paí Arzamendia, que el 18 ya no puede esperar porque tiene que ir por Tebicuarú también. Entonces la gente de Tebicuarú vinieron y le dijeron al Paí Arzamendia para llevar, ya si es que ellos no podían porque ya no se puede esperar. Sí. Y dijo, sí, no hay problema, pueden llevar. Y ahí comenzó que iba a pasar acá, se iba a ir a pie hasta conseguir el trencito que trabajaba en la zafra, acarreando caña dulce. Loma Pindó se llama. Y vinimos. A la mañana se consiguió todo y a la tarde le trajimos a la Virgencita acá. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás? Siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital
de todos los paraguayos. Acá no había nada, solamente árboles así de ingá, de todo, sucio, el barranco acá. No había, sino hay gente. Por acá se pasaba para irse de Tebicuaro a pie, porque si no se consigue el trencito, uno va a pie. Y vinimos, y nos quedamos, nos prendimos todo. Yo vine con mi tía, yo cuando eso tenía 4 años. 4 años. 4 años. Nos prendimos todos por los árboles y se bajaba acá la Virgencita. Vinieron las personas de Tebicuaro como para llevar y ellos también vinieron. Se bajó la Virgencita. Acá la gente gritaban, todo, lloraban, todo. Se fue y los otros vinieron de allá. Y justo en el medio del río le entregaron la gente de Itapé. Y ellos agarraron y dieron la vuelta a la Virgencita y 3 veces así le hizo agachar la cabeza y se fue. Ahí sí que la gente lloraban todo, no podían. Y cantaban la música Adiós Madre Mía, esa. Y así pasó, se fueron hasta Loma Pindó y se subieron con el trencito y se fueron. Y se fueron. Se y se le hizo acá un... Acá era que 2 altar. personas, Juan Esteban Mola y el señor Roberto Oroa, vinieron para poner una cruz en señal de que la Virgencita pasó acá. Se fueron como para decirle al País Arzamendia, y el País Arzamendia aceptó con gusto y le dijo si es posible para hacer un oratorio chico. Ese salió el oratorio chico. No hay más ver, no. Un chiquitito, así, de grande y ahí. Y la señora, la cuñada de don Ricardo Garay, dijo, yo tengo una estampita de la Virgen. Entonces se habló con la gente y se juntó 10 guaraníes. Bueno, y con eso ya 10 ladrillos. Y el señor César Alfonso, vos sabés que hizo todito gratis. Y ahí se hizo el chiquitito. Y ahí se dejó. La gente venía y prendía, yo eso es lo que siempre digo, ¿cómo lo que no se quema todo? Dejaba su vela ahí entre los árboles y eso. No, porque siempre. Ya tenían, ¿entendés? Parecía que ya iba a ser un milagro. Y ahí hubo un milagro enorme. Una señora, ustedes ahora van a salir allá y se van a ir parientes de la señora, de la tía. Que la tía era la que estaba muy enferma, era una paralítica. Dolores Franco. Y a Loló le decíamos nosotros, de edad ya la señora. Y vos sabés qué, le vino en el sueño y le dijo la Virgencita, Terejó ella jumí peché a Hasajahuepe. Entonces los parientes... Que venga a bañarse acá donde ya pasó. Claro. Acá, peché a Hasajahuepe. Entonces la señora, su hermano, porque él paralítica, su hermano le preparó, le trajo en carrito, no había camino pues. Y vino, se bajó acá, se bañó, salió caminando. De este lugar. De este lugar. Salió caminando. Ese es el primer milagro que se hizo acá. Hay cantidades de milagros. Y la gente viene así como así. Esa señora. Y se mandó a hacer, el señor Ricardo Garay, mandó a hacer a la Virgencita porque su hija, que tenía un bebé de 8 días, se operó del corazón y se salvó y mandó a hacer. Así mismo. Vemos cómo las personas vienen a rezar en este oratorio. Ahí se suben y rezan. Todo el año, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando llega diciembre sí que te quiero mostrar. Muchísima gente. Acá no se puede llegar. Doña Lujana nos cuenta que ya en la fecha, ¿verdad? Acercándose a la fecha 16, 17, 18, así que
La gente que viene Olvídate, acá no se puede caminar de la gente que hay. Y vienen a pie de Villarrica. A pie. A pie, por la Ruta de la Fe. La Ruta de la Fe le llaman. Sí, la Ruta de la Fe. Cuando se hizo el camino para Itapé, porque acá no había camino, la gente se iba en carreta, sobre caballo, sobre burro, Claro. hasta Villarrica. Y después hicieron el camino que gestionaba mucho el doctor Bacheta de Villarrica, y se consiguió y se hizo la ruta. Y por eso le llaman la Ruta de la Fe. Así mismo es. Y la gente viene a pedirle. A pagar su promesa y le pagan le piden su gracia. Y así es. A pedirle Así por es. Así que vino familiar llegando enfermo. un día la señora Mirta Gusinji. Vino llegando, pagando también y hablando con ella. Y desde esa fecha ella viene todos los 18 de diciembre. El 12 ya viene para decorarle a la Virgen y yo estoy con ella. Hace 35, 37 años por ahí que ella viene, todos los años. Mucha gente. Mucha devota. gente devota. Hay gentes que seguramente que consiguieron algo que ella pidió. Se arrodillan desde allá y vienen arrodillándose hasta subir ahí. A la pucha. Vienen. Y va llegando gente. Sí, así mismo es. Acá la entrada es libre, gratuita. Allá ya se queda la camioneta, pero la entrada es libre, acá todo. La camioneta se queda allá porque este es un lugar sagrado. La tranquilidad y la paz. Exactamente, todo naturaleza. eso. Sí. Muchas veces también el río está grande, grandioso. Hasta allá se va, hasta cerca. Ahí está para su cuando casa. hay crecida. Sí, hasta allá se va. Ahí comienza y hasta ahí está el río. Es posible. Sí. O sea, todo esto está bajo agua. Todo. Allá casi se toca el techo. ¿Qué tal, señora? Casi toca el techo. A llevar para su agua. Y después tenemos la salida de los peces, el milagro también que hubo. Eso nos comentaron también. Un poquito más allá dice que hubo un truenazo que no se sabe cómo es, miraban toda la gente a 200 metros de acá. Un trueno. En forma de un barullo, no sé cómo le llaman, pero lo que sí, ahí comenzó. Y vos sabés que yo me acuerdo, la gente agarraban los peces y tiraban afuera, así en batade, así. Así mismo era. Y la gente lleva de acá pues el agua entonces, para flexionarse y todo. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor.
Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Señora, vaya pa. Y por antes, El agua que vos llevas sí, es como... remedio. Es remedio, el agua Sí. es remedio. Si te duele algo, te pasa el agua encima. Encima. Afuera. Un poquito. Tomás también. Sí. Este ya amanece más limpio, ya. Y con el potingue por agua pues vamos a beber La arenilla ya baja todo. arenilla. Y es como agua bendita también para... Agua bendita. para los fieles. Porque esta parte está bendecida, Porque pues. está toda bendecida. Porque ella después de la misa de los 18 de diciembre Sí. Bien. Esta parte. hace su recorrida en el agua. Como en Asunción la Virgen también hace su recorrida por el río. Entonces, esta es agua bendita. Sí. Esta zona. Sí, es agua bendita. ¿Tu nombre, señora? Matilde Pereira. Doña Matilde Pereira. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. ¿Ustedes vienen de la tele de Asunción? ¿De Así qué mismo, tele? Así mismo, el canal La Tele. La tele. Sí. Bueno. ¿Y vos venís siempre, de vez en cuando, o Y cuando el podés? 17 de diciembre vengo caminando de Villarrica. Ah, vos venís caminando de Villarrica. Sí, señor. Es posible. ¿En cuántas horas hace? 4 horas, 5. No le dé importancia a eso. 4 a 5 horas. Sí. Mira los pescaditos. Es todo medicina esta agua. ¿Viste que la señora como cuenta? Sí. Sí, de lejos vienen las... Caminando. Vienen hasta Coronel Oviedo y después vienen caminando. Después vienen caminando. Sí. Y viene así de la colonia, de muchas partes, Zapato, eso, en grupos. Claro, porque Ciudad del Este está a 260 kilómetros de No, Itapé. desde ahí mismo no sé si viene alguien, pero... Pero de Villarrica igual ya es una distancia importante. Sí, lleno de pescaditos. Y ahí están toditos, están como durmiendo Sí, sobre la arena. lo hubiera traído. Como dice un señor, parece sucio, pero... No, está limpio. No. Aquí echa piedra, está chiquito. Como dice un señor, parece sucio, pero... ¿Ahí? Sí, preguntarle si no tiene. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Estamos en la ciudad de Itapé, llegamos al local de Ñatate. ¿Cómo te va, Ñatate? Tranquilo, Muy pa. bien, a todo bien. Vos sos la que hace el chorizo artesanal de cerdo. Se cedo, mi mamá la omoñepurua, apela se opa oputa cheve. La Segunda chera que generación. segunda, desde
1980. Desde ahí que se hace este chorizo. Chorizo casero. Y vos ahora ya le estás enseñando a tu hija. A mi hija ya. Tercera generación ya. Sí. Después la nieta y sigue este. Cada semana los enemigos, pero ahora siempre lo oñemos mi gente, por ejemplo, peña o visita. Ahora moñemos la chorizo con Itapeguaré. Itapé, hoy Ciudad del Este, bueno. de Asunción. De todos lados vienen a buscar. Sí. Pesa la roñemos. Y ahora llegó el momento más importante, vamos a probar el chorizo. Es bueno, muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos por cocinarnos. ¿Vamos a probar? Sí, ¿Ya? Adelante. Permiso. Ah, mira, acá ya está todo preparado. Sí. Ya está todo preparado. Mira un poco. Ahí está. Bárbaro. Adelante, adelante. Yo pues César. Adelante, adelante. De voy a reportear, de ti con esa lande y con si igual lande. Bicho nomás de tener que decir, tate. Bicho, No, uso yo mi nombre, mira lo que es de chorizo. Bicho. Pero vamos a probar. Va esa landera Orlando, pero bicho. Sí, bicho de nace apodo. Así en Goce la cerera de Elisa Alfonso. O sea, Alfonso Tate. Me llama Elisa Alfonso. De Itapé. Alfonso fuera, nene conocer, me hago Itapé. Los Alfonso se pariente, ina. H mía se tío Orayuina. H. Ahora como ya apellido de Alfonso. ¿Ellos son de acá? De Itapé. La Itúa Itapeguaré. Está delicioso. ¿Vamos a probar? ¿Qué tal? ¿Oico? ¿Cuándo voy a dejar de ser espectadora? Siéntense, pues. Pero yo, pues, César, yo no, César. Tráeme vaso, Anita. Ahora, ¿cómo inhalar? No ni congelar. Cedro puerté. Gente H, le apellido Alfonso de Oreco. Los Alfonso, mi ore de Itapeguarela y tú. Acá en Itapé o nací. Saludos a Aye Alfonso, la ciudad de sus padres. Sí. Tatamoña Tate. Sí. Aye es mi pariente. Guapa. Guapa. No sé nomás cómo se llama su papá porque... Mi amarete, acá está. Saludos a todos. Y brindamos una coca bien fría. César, vení a probar un poquitito también. ¿Sabes, César? Acá está con... Siempre brindamos con una coca bien fría. Su versión retornable. Después es más barato, solo pagar por el líquido. Sí. Quiero brindar ñatate por tu emprendimiento, por la ciudad de Itapé. Sí. Por los itapeños, las itapeñas. Gracias. Salud, ñatate. Gracias. Ahí, ese es tu vaso. Bueno. Ahí está. Salud. Ah.